Lengua y Literatura de noveno año de Educación General Básica de la semana número 5, que tiene por tema de la escritura cuneiforme al alfabeto latino, con el objetivo de reconocer las ventajas y beneficios de la cultura escrita, que ha aportado en diferentes momentos históricos y en diversos contextos de la vida social, cultural y académica para enriquecer la concepción personal sobre el mundo. De la escritura cuneiforme al alfabeto latino, veamos este pensamiento de dos personajes muy importantes que dice, hay que leer, analizar y comentar las siguientes citas, ¿no? De los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro. Todos los demás son extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria. Esto nos dice Jorge Luis Borges, un escritor argentino nacido entre 1899 y 1986. Otro mensaje tenemos, la lectura es una conversación con los hombres más ilustres de los siglos pasados. Esto nos dice René Descartes, filósofo y científico francés, quien existió desde el año 1596 a 1650. ¿De qué manera la invención de la escritura ha contribuido al desarrollo de la humanidad? Ha tenido la escritura varios propósitos, como llevar las cuentas de la producción, número de cabezas de ganado, cantidad de cosechas, entre otros. Registrar los pensamientos humanos y de todas las creaciones físicas, mentales y espirituales. Muchas culturas humanas han creado diversos sistemas de escritura a lo largo de la historia de la humanidad de acuerdo a sus necesidades. ¿Cómo se piensa que se creó el alfabeto latino que utilizamos en la actualidad? Fueron los fenicios, griegos, etruscos, latinos. ¿Dónde surgió el primer sistema de escritura? En la antigua Sumeria. Esto fue hace unos 6.000 años atrás. Veamos un poco de historia. Se cree que el primer sistema de escritura que se conoce proviene de la antigua Sumeria, de hace unos 6.000 años atrás. Pues los sumerios fueron los primeros en crear la civilización plena y auténtica, con la riqueza debida a la perfección y la complejidad que implica. La organización social y política, el establecimiento de ciudades y de estados, la creación de instituciones y obligaciones y de derechos, una producción organizada de alimentos, de vestidos y de herramientas, la ordenación del comercio y de la circulación de los bienes de intercambio, un sistema de escritura que permita fijar y propagar el saber. Se dice que a un inicio la escritura sumeria utilizaba pictogramas y que servía para registrar la cantidad de productos y de mercancía. En 3200 años antes de Cristo se añadieron las figuras de los seres u objetos que representaban esas cantidades. Posteriormente estos signos se convirtieron en un primer sistema de escritura denominado cuneiforme, que es decir, en forma de cuñas. De los ideogramas al alfabeto. La escritura surgió en diversos lugares y épocas y de forma diversa. Los signos cuneiformes mesopotámicos, jeroglíficos egipcios, ideogramas chinos, glifos aztecas y mayas, entre otros. Esta historia comienza hace aproximadamente 3.500 años. En ese momento existían dos sistemas predominantes de escritura. El sumerio acadio, que era utilizado por los pueblos que habitaban la zona que iba desde Mesopotamia hasta el mar Mediterráneo, y el egipcio, con las escrituras jeroglíficas y la hierática en Egipto. Alrededor de 1500 años antes de Cristo se creó el primer alfabeto de la historia, en la que cada signo representaba un sonido. Utilizaba los signos cuneiformes para representar 28 consonantes. No había sonidos que representaran las vocales. Este alfabeto representaba objetos y el primer sonido de lo que designaba. Ejemplo, el pictograma que representaba un buey era una cabeza de ese animal. En lengua semítica, el buey se le decía Aleph. Entonces, para escribir el sonido de la A, se utilizó el signo del buey. Con el transcurso del tiempo, el dibujo del buey se convirtió en la letra A. Se dice que en el año 1200 a.C., en la costa oriental del mar Mediterráneo, lo que actualmente es Siria, Israel, Palestina y Líbano,
estaban habitadas por los fenicios, un pueblo de navegantes y comerciantes, que con la invención del alfabeto fue clave para que ellos desarrollaran sus labores comerciales y administrativas, porque le daba una gran claridad y una consistencia de sus mensajes escritos, a diferencia de la escritura ideográfica anterior. En el año 1000 a.C., los griegos adoptaron el alfabeto fenicio y lo modificaron para que fuese preciso para escribir su lengua. Añadieron nuevas letras y desecharon otras. Agregaron las 5 vocales y descartaron 5 consonantes. Hacia el año 403 a.C. se establecieron las 24 letras de lo que hoy se conoce como el alfabeto. Y en el griego clásico, ¿no? A partir del alfabeto griego original se desarrollaron algunas variedades en ciertas localidades con una rama oriental y una occidental. Se cree que esta última rama dio origen al etruscos y de este al latino. Vemos aquí un organizador gráfico de la historia del desarrollo del alfabeto. En el año 3200 comienza con las escrituras cuneiformes, avanzando hasta el 3500 a.C. con los números arcadios. Tenemos en el 1500 el primer alfabeto, que fueron los signos cuneiformes. En 1200 aparece el alfabeto fenicio. En el año 1000 a.C. los griegos adoptan el fenicio, agregaron 5 vocales y en el 403 surge el alfabeto griego clásico con 24 letras. En el año 800 a.C. aparece el alfabeto etrusco y en el año 700 a.C. finalmente tenemos el alfabeto latino. Si bien es cierto, el alfabeto utiliza un dibujo como primer sonido que corresponde a una letra, veamos un ejemplo. Una araña representa la letra A, la B una ballena. Analicemos unos gráficos para identificar en qué caso se refiere a un ideograma y en qué a un pictograma. Aquí vemos en la representación gráfica del sol, tiene como significado el sol y lo tenemos en el día el sol. En el caso de caminar es la representación de un pie. En la representación gráfica tenemos una taza, significa pues comer, alimentarse al tazón. Y tenemos pues en el último gráfico un pescado pues que se representaba el cristianismo. Muchas gracias.